Hola You Knowers, he visto y seguido el drama que no ha cambiado. Presidente electo Mulino desde el Instituto Oncológico Nacional. Vamos a ver esta noticia porque obviamente esta gente de este medio no publicó muchas cosas, pero yo sí lo voy a buscar en otro medio que sí ha sido bastante notable su comentario. Vamos a verlo aquí si en este otro medio tradicional hay algún comentario. No veo nada. No hice nada tampoco. Vámonos con otro medio de la línea. Tampoco. Aquí, creo que sí, aquí hay algo. Escuchemos. He seguido en los últimos días el drama que no ha cambiado. Muy difícil. Personas como las que me acabo de encontrar en la entrada, que vienen de Veraguas, vienen de Chiriquí. Y la idea es poder abastecer al país entero de las instalaciones para que su tratamiento se pueda dar en el interior y comprar los busitos necesarios para transportarlos gratuitamente. He visto y he seguido en los... Excelentes palabras, solo un pedacito, pero vamos a seguir recopilando información. Hasta aquí me quedo con esa. Dotar de los instrumentos necesarios para que las secciones oncológicas de cada hospital a nivel nacional, por el momento, mientras se construye otro oncológico, mientras se dota a este de más material, esto es lo que había que hacer. Un poquito de voluntad, sacar la plata de cosas innecesarias para ponerla en cosas realmente necesarias. Excelentes palabras aquí brevemente. Vamos a buscar más porque obviamente aquí hay muy poca información. Vamos a buscarlo aquí a ver qué tenemos aquí. Aquí tenemos, creo que tenemos más aquí. Tenemos más. Yo he visto y he seguido en los últimos días el drama que no ha cambiado. Muy difícil. Personas como las que me acabo de encontrar en la entrada, que vienen de Veraguas, vienen de Chiriquí. Y la idea es poder abastecer al país entero de las instalaciones para que su tratamiento se pueda dar en el interior y comprar los busitos necesarios para transportarlos gratuitamente. Pero son gente muy humilde. Y no, espérese un momentito. Espérese un momentito. El presidente va pausando porque lo distraen, le pierde la concentración y preguntan tonterías. Muy bien, el presidente Mulino, muy bien. No podemos seguir acumulando todo en la ciudad de Panamá. Tengo entendido que hay hospitales como el Anita Moreno en Azuero, que tiene ya instalaciones propias para servicios oncológicos, pero entiendo que no está habilitado. Y tenemos más, porque los medios están en desarrollo con la noticia. Aquí está el momento cuando Mulino visita el oncológico. El presidente de la República. Ahora sí lo sigue bastante gente, ¿no? Me acuerdo en los tiempos que antes no lo querían ni seguir. Ahora cómo lo siguen, ahora todos son él. Parece que conoce al doctor. Muy bueno eso. Espero que vengan buenos cambios para el Panamá. Y vamos a ver aquí otro. Aquí creo que le hacen la entrevista un poco más completa. No voy a parar una licitación de un hospital. O sea que vamos a escuchar. Fue una reunión muy productiva con los directores médicos. Hablamos de la realidad del tema oncológico a nivel nacional, que no es fácil, sobre todo por la carencia de profesionales de la medicina especializados en esta materia, que tenemos un déficit como país muy grande y el cáncer subiendo en proporciones descomunales, ¿no? Producto de muchas malas prácticas, contaminación ambiental, malas alimentaciones. Panamá es un país con una muy mala alimentación, mucho desorden alimenticio, mucha fritanga, ¿verdad? Entonces a la larga, ¿qué produce eso? Eso es poco a poco, y se va degenerando. Además el cambio climático, la minería, la contaminación, todo eso ha afectado mucho
en el cáncer en el pueblo panameño definitivamente. Estas son cosas muy lamentables, ¿verdad? Una enfermedad muy terrible que a cualquiera le puede pasar, ni Dios lo quiera, ¿verdad? No se lo deseo a nadie se lo deseo, verdaderamente. Muy triste, muy lamentable. Hablamos de la licitación. Le acabo de reiterar el compromiso de seguir adelante con ella. Ni siquiera se lo desearía a mis haters, que tengo bastantitos, pero no son más que la cantidad que me quiere. Pero bueno, está bien. Obviamente ni siquiera, porque no tengo ese corazón. Claro que no. Lo que quiero es lo mejor para mi país, para Panamá. Escuchemos. Es una licitación que comprende el diseño conceptual el diseño pues, de lo que va a ser el hospital, y está dividido en etapas. Este primer tramo es ese diseño más la primera etapa. Evidentemente que no es lo ideal ir por etapas, pero es lo que hay en este momento, y las otras 4 etapas se van a ir complementando en el tiempo, pero hay que empezar. Yo no voy a parar una licitación de un hospital nuevo, que sería una gran necesidad. Me plantearon también el tema de la ubicación. Es un terreno un poco complicado allá detrás de la ciudad hospitalaria y con algunas limitaciones de geografía, ¿no? Geográficas, pero todas esas cosas yo creo que se pueden arreglar, pero es lo que hay y es lo que estamos encontrando, y la verdad que yo no estoy aquí para parar licitaciones de nada ni de nadie, sino echar adelante. Excelente palabras. Excelente palabras. Palabras excelentes. Me encantan esas palabras. ¿Por qué me encantan? Porque justo este es un mensaje para todos los barelistas. Todos los barelistas, que aquí hay todavía bastantes, lamentablemente, que tengan esa mala sangre, ¿verdad? Me gusta mucho estas palabras porque, a diferencia de Varela, que sí le paró todo lo que estaba haciendo Martinelli con los hospitales y toda esta cosa, él va a continuar los proyectos que se vienen haciendo, los escasos proyectos que se venían haciendo desde la época de Varela, los escasos, ¿verdad?, proyectos que continuó el gobierno de Nito Cortizo desde la época de Martinelli. Él los va a continuar y espero que agilizar, porque no vale la pena, como él dice, parar algo que es beneficioso para el país, para los ciudadanos, para los panameños. Esa es la actitud de un presidente para todos los panameños. Esa actitud queremos que se mantenga, no queremos que cambie, queremos que se mantenga. Excelentes palabras. No, ellos están en eso. Le dije, no lo paren, sigan adelante como corresponde de la licitación, y avancemos, porque esta situación es muy crítica. ¿Perdón? Sí, también me explicaron lo que están haciendo en este momento en el interior del país, pero otra vez no hay la suficiente capacidad médica o cantidad de profesionales para poder hacerlo como se quisiera hacer. Así que sí están funcionando en algunos lugares las unidades oncológicas, que nosotros vamos a reforzar para que mucha gente no tenga que venir hasta Panamá. Sin embargo, me explicó en gran medida por qué la aglomeración. Y es que para determinar el tratamiento, y espero no equivocarme, he entendido mal, pero estas cosas son muy técnicas. Sí, exacto, él se puede equivocar como todo ser humano. Toma de 4 a 5 días, y lo que están haciendo es, con la gente que viene del interior, los panameños que vienen del interior, hacer todo el ejercicio en un solo día, porque si no tendrían que pagar hotel por 3, 4 días, son gente de muy pocos recursos. Entonces lo que están haciendo es, aquí comienzan a sacar sangre a las 4 de la mañana para hacer todo el trámite, todo el proceso, pues el proceso médico. Así que digo, esto está a capacidad. Bueno, ellos son los que saben, yo no. Trabajar los presupuestos del oncológico, no quitando los años que siempre hay problemas. Va a haber presupuesto, Va a haber presupuesto. Buenas palabras tranquilizadoras del presidente de la República, José Raúl Mulino, que ya queremos que empiece a trabajar. Presidente, también
Ahí están las palabras de Mulino. Muy buenas palabras. Esperamos que se pueda dar todo y que por supuesto todas estas cosas, si la asamblea tiene que aprobarlas, pues que las aprueben rápido porque no podemos esperar más. Así que muy positivo todo esto y de verdad me llena de mucha alegría porque los panameños necesitamos que los hospitales oncológicos estén óptimos y funcionando. Esto es algo fundamental, promesa de campaña que tiene que cumplirse y yo sé que con la ayuda de Dios y la ayuda de todos los panameños los buenos panameños, porque hay panameños obviamente que no quieren que el gobierno haga las cosas que tiene que hacer. Hay gente que se va a oponer a las cosas, como ya en otro video comenté que hay personas que se oponen a que se haga el tren de David a Panamá, que para qué se va a hacer eso. Bueno, de esas personas me encargo yo aquí en el canal, no te preocupes, yo me encargo. You know, bra.